Hoy vamos a hacer una pareja de ñomus enamorados. Comenzamos con nuestra esfera inicial para hacer el cuerpo de nuestro ñomo. Convertimos la esfera en una perita y marcamos la cintura solo por el lado de atrás. Así es como nos debe quedar la forma. Ahora vamos a hacer los zapatos. Vamos a hacer dos esferas iniciales y las vamos a convertir en lágrimas. El paso siguiente es formar la suela. Vamos a llevar la masa hacia abajo para que se forme un borde bien filoso y determine bien la suela. De esta manera nos tiene que quedar la suela bien plana. Alisamos el contorno y suavizamos todas las formas. Luego vamos a hacer los pantalones. Vamos a acocar nuestra esfera de color celeste y vamos a abrir para poder insertar el cuerpito que hicimos recién. Probamos. Cortamos la base. Y vamos a colocarle pegamento para que quede bien adherido. Acomodamos todo el contorno, el borde del pantalón. Y emprolijamos. Ahora vamos a separar las piernas con una herramienta de filo. Dividimos a la mitad y buscamos la forma. Marcamos los pliegues del pantalón. Y emprolijamos la forma nuevamente. Acocamos un poco la parte delantera de cada pierna para poder insertar los zapatos. Probamos. Si es necesario, rectificamos la forma de los zapatos. Yo tuve que aplanar un poquito la parte posterior. Colocamos el pegamento y adherimos la forma. Acomodamos haciendo presión. Ahora vamos a hacer el cuerpo del otro personaje. Vamos a hacer una perita inicial. Y vamos a acocar la parte inferior de la misma, la parte más gruesa. Y le damos forma a la falda del vestido. Con una herramienta le marcamos los pliegues.
y vamos a hacer 2 gotas para los zapatos nuevamente, de la misma forma que hicimos los zapatos del ñomo. Colocamos uno hacia adelante y uno hacia atrás. Y nos fijamos que queden en la posición correcta. Probamos y acomodamos. Vamos a hacer la nariz del ñomo. Una esferita, aplanamos su centro. Y dejamos orear. Vamos a hacer la barba con una gota. Recuerden que todas las medidas se las dejo en la caja de descripción. Presionamos sobre el cuerpo para ubicarla. Corregimos la forma y pulimos. Marcamos un hueco para la nariz y la colocamos en su sitio. Con una herramienta de filo hacemos todas las hendiduras que marcan los pelos de la barba. Y ahora vamos a hacer la cabeza de Nuestra Señora Ñomo. Hacemos una gota gruesa. Sin afinar demasiado el extremo. Y con las estecas vamos a darle forma a los labios. Elevamos un poco. Y pulimos la forma. No nos debe quedar un escalón, un desnivel entre un volumen y otro. Tiene que ser una forma continua. Hacemos la división de los labios, labio superior y labio inferior, de esta manera. Y marcamos el contorno. Pulimos la marca de las herramientas para que nos quede prolijo y parejo. Y añadí un poco de agua porque mi masa se está secando, porque hace calor, para que no se me agriete y pueda terminar de darle la forma. Pruebo que quede bien en su sitio.
terminamos de emprolijar la forma. Y ahora vamos a colocarla en su sitio. Probamos que queden bien ambos gnomos. Marcamos una pequeña oquedad, no muy profunda, es solamente para que apoye correctamente sobre el cuerpo. Colocamos cola vinílica, pegamento escolar y ubicamos en su sitio. Ahora vamos a hacer los brazos de ambos duendes. Hacemos gotas, no muy afiladas, aplanamos la parte redondeada y le hacemos una pequeña oquedad con el bolillo. Estiramos un poco. Probamos. Y si estamos conformes con la forma, ya podemos marcar los pliegues de la manga. Hacemos una pequeña esfera y aplanamos su centro para hacer la nariz de nuestra muñeca. Colocamos en su sitio y presionamos bien los extremos para redondear la forma hacia abajo. Pulimos. Y ahora vamos a hacerle el cabello. Primero hacemos un choricito con los extremos más finos que el centro, de esta forma. Y vamos a hacer todas las hendiduras que marcan el cabello de nuestra muñeca. Nos aseguramos que las hendiduras lleguen de un lado al otro. Una vez así, lo curvamos, probamos en su sitio y hacemos una pequeña oquedad para colocar la nariz en ella. Añadimos el pegamento y colocamos en su sitio. Acomodamos bien y presionamos para que quede bien firme. Vamos a hacer las trenzas del cabello. Les voy a mostrar una forma muy fácil de hacerlas y si no pueden hacerlas como las hicimos en el video de los vikingos en Pompis. Marcamos el final de la trenza. Colocamos pegamento y la adherimos a su sitio. Con una herramienta de filo vamos a hacer el dibujo de la trenza. Vamos
vamos a marcar una línea diagonal hacia el centro, hacia la mitad, y luego vamos a marcarla en la dirección contraria, partiendo de la mitad de la línea anterior hacia el exterior. De esta manera nos va a quedar un dibujo trenzado. Remarcamos las líneas y las continuamos en los laterales. Y así tenemos una trenza fácil y rápida. Ahora vamos a hacer dos pequeñas gotas para las cejas de nuestro gnomo y vamos a hacer los bigotes también. Hacemos una lágrima larga y le damos forma. La vamos plegando para que quede de esta manera. Probamos en su sitio y si nos gusta la forma ya puede quedar. Y colocamos las cejas por encima de la nariz. Con una esteca le hacemos unas pequeñas marcas Ahora vamos a cortar los alambres de 20 centímetros. Vamos a utilizar un alambre que sea blando. Es simplemente para sostener las formas de los gorros. A este alambre le vamos a dar forma de gancho, como si fuera el gancho de una percha. Vamos a colocar la parte recta en nuestro gnomo y le vamos a ir dando la forma de medio corazón para que al unirse ambos gnomos nos quede el corazón formado por encima. Colocamos en su sitio. Y ahora vamos a acomodar la forma para que se forme el corazón sobre sus cabezas.
Ahora vamos a hacerle el delantal. Cortamos bien los bordes en forma de trapecio, emprolijamos y le hacemos unas pequeñas pinzas. Encolamos y colocamos en su sitio. Acomodamos bien la forma. Y ahora vamos a hacer el lazo que sostiene el delantal. Hacemos un hilo bien fino y parejo. Colocamos en su sitio y presionamos para que se adhiera correctamente. Unimos ambos extremos en la espalda de nuestra muñeca. Cortamos el excedente. Con un poco de agua terminamos de adherirlo. Vamos a hacer nuevamente un hilo bien fino para hacerle un moño al lazo. Cruzamos un extremo, cruzamos el otro y ya tenemos nuestro moño armado. Cortamos el excedente. Y lo colocamos en su sitio con un punto de pegamento y haciendo presión con una esteca. Acomodamos la forma. Vamos a hacer dos pequeñas esferas para hacer las orejas del señor Momo. Las ahuecamos con un bolillo y las colocamos entre la ceja y el bigote por detrás. Así nos debe quedar. Vamos a hacer un pequeño choricito. Aplanarlo bien y con los extremos
vamos a realizar el cuello del vestido de nuestra muñeca. Acomodamos en su sitio. Y ahora vamos a hacer un hilo muy fino para rematar el cuello. Lo colocamos de esta manera y cerramos por detrás. Ahora vamos a forrar el alambre con nuestra porcelana de color marrón. Vamos a hacer una lágrima bien alargada y vamos a aplanarla de esta manera. Colocamos pegamento escolar o cola vinílica y vamos a dejar el extremo por fuera del alambre. Unimos nuestra porcelana presionando ambos extremos alrededor del alambre. De esta manera nos va a quedar el alambre forrado. Ahora le vamos dando forma con distintos pellizcos, rotando la porcelana sobre el alambre para que quede de esta manera y nos dé una textura de tronco. Podemos sacar una pequeña rama estirando un sector de la masa, pellizcando y estirando. Con una herramienta de filo le vamos a hacer marcas de líneas paralelas en toda su superficie. De esta forma nos va a quedar con textura de tronco. Colocamos pegamento o cola vinílica en la cabeza del gnomo y con una porción de porcelana marrón vamos a sujetar bien el alambre a la figura. Con una herramienta nos ayudamos para presionar bien toda la porcelana y que quede fundida con el resto del cuerpo. De esta manera nos aseguramos de que el alambre quede fijo.
hacemos pequeñas ramas para decorar el sombrero del ñomo. Vamos a tomar un poquito de verde y de blanco, una porción muy pequeña, vamos a colocar entre las uniones de masa y vamos a texturarlo haciendo pequeños puntos con una herramienta de punta. De esta manera, para que quede bien adherido a la superficie y dé la sensación de musgo. Vamos agregando pequeñas porciones. Y hacemos presión para que quede bien integrada. De la misma forma vamos a contornear toda la base posterior del sombrero. Con una pequeña porción de porcelana marrón vamos a hacer un choricito, un cordón
parejo y lo vamos a aplanar. Cortamos los extremos y hacemos el cinto del ñomo. Colocamos sobre el borde del pantalón con un poco de pegamento. Acomodamos bien y retiramos el excedente. Vamos a asegurar el alambre del otro personaje con una pequeña porción de porcelana, en este caso color verde, que va a ser el color que va a llevar en su sombrero. Nos fijamos que esté en la posición correcta y envolvemos el alambre presionando la porcelana sobre la superficie de nuestro muñeco. De esta manera va a quedar bien adherido, bien agarrado y el alambre bien firme. Acomodamos la forma de ser necesario, revisamos que esté en la postura correcta. Y ahora vamos a hacer las manos. Vamos a hacer las 4 manos de la misma manera. Retiramos una pequeña porción en forma de B corta y le damos forma al pulgar. Pulimos la superficie para que nos quede prolijo. Una vez que lo tenemos así, ahuecamos un poquito la base de la mano y con una herramienta de filo marcamos los dedos. Emprolijamos la forma . Retiramos el excedente y colocamos en su sitio con un poquito de pegamento. Hacemos una gota, la aplanamos y con una herramienta nos ayudamos a dividir la parte redondeada de la gota. De esta forma obtenemos un corazón. Definimos bien la forma, pulimos y emprolijamos.
vamos a hacer las flores para el ramo. Hacemos una pequeña bolita, la aplanamos bien, no nos tiene que quedar perfectamente pareja y prolija, no todo lo contrario, al ser tan pequeñas van a quedar con mejor forma si las hacemos así. Repetimos, hacemos una esferita, la aplanamos bien y plegamos de la siguiente manera. Lo repito para que puedan ver bien cómo es el pliegue. Se pliegan solas en realidad prácticamente. Es muy sencillo, lo difícil es que son muy pequeñas. Pero con práctica son fáciles de hacer. Vamos a hacer en blanco, en rosa y también en rojo. Vamos a preparar nuestras florcitas en rojo, también vamos a hacer unos pimpollitos en forma de gota con un puntito. Con un pedazo de masa marrón vamos a estirar un hilo fino y vamos a cortarlos en segmentos para que sean pequeñas ramas. Una vez que tenemos la cantidad suficiente, las reservamos y continuamos con el trabajo. Hacemos una lágrima bien estirada en color verde y vamos a aplanarla para forrar el alambre de la misma forma que hicimos con el otro muñeco. Colocamos pegamento . Vamos cerrando y pellizcando para que se adhiera y lo fundimos con la base. Acomodamos bien la masa en el alambre . Hacemos la parte posterior del gorro con una pequeña lámina de masa y la cerramos hacia adelante. Nos aseguramos que llegue bien abajo .
Y vamos a comenzar a hacer hojas planas en forma de gota muy alargada. Y las colocamos de esta manera, decorando todo el sombrero. La punta fina hacia arriba. De esta forma nos va a quedar. Ahora vamos a colocar lo que serían las ramitas, las flores y los pimpollos. Colocamos pegamento en lo que sería la base del sombrero y lo decoramos.
Así nos va a quedar. Ahora vamos a darle un poco de color a nuestros personajes. Yo voy a utilizar tizas en polvo, pueden utilizar acuarelas también, eso como prefieran ustedes. Sombreamos los pliegues del pantalón. Para realzar la textura del tronco, voy a pasar directamente la tiza sobre la porcelana. De esta manera va a marcar los niveles elevados de la textura . Y una vez que terminé, voy a fundir el color utilizando los dedos. En las formas donde los dedos no llegan, vamos a utilizar un pincel seco para fundir el color. Colocamos rubor en las mejillas y en la nariz. Y coloreamos los labios. Voy a utilizar un marrón
mezclado con el rosa para que quede suave y poder marcar las profundidades de los labios. De esta forma va a quedar sutil, delicado. Pueden hacerle una base con una lámina de porcelana, una lámina de 5 milímetros aproximadamente, y pegarlo sobre ella para entregarlo como regalo. Espero les haya gustado el tutorial y los invito a suscribirse a mi canal. Bye.